Amanecía en una fresca mañana de otoño. Con los primeros rayos del sol, partía a su diaria tarea de ayudante de jardinero. Sus intensos y escasos 12 años le habían mostrado, a veces incluso con crueldad, que parte del sustento propio y de su familia dependían de esta diaria tarea. Llegado el mediodía, una rápida comida, y salía caminando a un colegio rural que estaba cerca de su casa. En él, aparte de la educación, recibía muchas veces el afecto y el reconocimiento que tanto necesitaba. El mayor de 3 hijos de una familia de un papá casi siempre ausente. Y así, concluyendo la jornada de trabajo en la mañana y estudio en la tarde, regresaba lentamente a su casa, incluso muchas veces como intentando estirar el tiempo. Sabía que al llegar le quedaba una tarea entre otras tantas pendientes y era colocar un poco de agua dentro de una regadora de plástico, comenzar a rociar el piso de tierra del sitio donde vivían y luego, por supuesto, sin levantar tierra, barrerlo. Y todo esto bajo la atenta mirada de su madre, que cada tanto solía recordar decía, no importa si es de tierra, igual tiene que estar limpio. Transitó su adolescencia como obrero en un viñedo. Y al estar casi finalizando el colegio secundario, decidió que iba a probar suerte cambiando de trabajo para empezar a hacerlo en un criadero de gallinas. El día anterior a su partida, el capataz de la finca donde trabajaba se le acercó y le dijo, mirá, sé que mañana te vas. Y yo sé que sos alguien muy inteligente, pero quiero decirte algo porque si realmente querés aprender y querés progresar y querés ser alguien en la vida, hay 2 cosas que tenés que incorporar. La primera es, tenés que descubrir en los que están alrededor tuyo qué pueden enseñarte, porque todos los hombres y mujeres que te rodeen pueden ser tus maestros en algo. Y la segunda, si verdaderamente querés progresar, es que tenés que aprender que poco es siempre infinitamente mejor que nada. No era una vida de abundancia. Sin embargo, el estudio se había transformado poco a poco como en un sitio mágico. Un lugar a donde entraba y un poco que las carencias, las historias, los recuerdos, los fracasos, los abandonos, hasta el tiempo mismo desaparecía. Por eso no es de extrañar que una vez que contra todo pronóstico terminó la secundaria, casi sin pensarlo mucho, decidió comenzar a estudiar en una universidad. Tenía que caminar un par de horas como mínimo para cursar todos los días, pero estaba en una universidad. Y todo parecía marchar, no sé, al ritmo de algún proyecto alocado. Pero un día no cualquiera, este proyecto pareció derrumbarse en un instante en el profundo abismo del sinsentido. Se encontraba caminando, como diariamente lo hacía, para ir a cursar, cuando pasó por al lado de unos árboles prolijamente cortados, casi al nacimiento del tronco pegados a la raíz. Al verlos, no pudo evitar pensar en su propia vida. Un tremendo dolor, un profundo e intenso dolor se abatió sobre él. Tan impactante, tan fuerte, que solo atinó a sentarse al lado de los árboles y, ajeno totalmente al mundo, ponerse a llorar. Y mientras lloraba, solo se le escuchaba decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? En eso estaba, absorto de la realidad, cuando una voz interior lo sorprendió diciéndole, yo sé que caminás porque no tenés dinero. Sé que caminás porque no podés pagar un colectivo. Pero ¿y si tuvieras dinero?
Y si tuvieras la plata para pagar el colectivo, serías tan hombre. De aún teniendo el dinero, caminar igual simplemente por mostrarle a la vida por anticipado agradecimiento por todo lo que te va a dar. No sé, dijo balbuceando mientras lloraba. Y casi sin darse cuenta se puso de pie y terminó contestando, pero creo que lo voy a intentar. A partir de ahí, aquel joven dejó de caminar por necesidad económica y empezó a caminar para recordar su futura felicidad. Y cuando caminaba rumbo a la universidad, se imaginaba en un cálido y confortable salón de conferencias. Sentado frente a él, en cómodas butacas, un importante número de personas lo escuchaba mientras él brindaba un tema de su especialidad. Al recrear esta historia, es muy probable que unos cuantos de nosotros hayamos traído al presente algún momento de nuestra vida, alguna anécdota o algún recuerdo que nos enseñó que no importa si un piso es de tierra, igual puede limpiarse. O alguna enseñanza de algún maestro que por suerte nos tocó en la vida que nos dijo: tenés que aprender de todos los que están a tu alrededor porque todos pueden ser tus maestros. O algo o alguien que en algún momento nos indicó y nos hizo ver que poco es siempre infinitamente mejor que nada. ¿Y saben por qué es esto? Esto es así porque nuestra vida no son las cosas que nos pasan. La vida de cada uno de nosotros, mi vida, no son las cosas que pasan. Son las historias que podemos construir mientras transitamos por los eventos que acontecen alrededor de nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior una tremenda y fantástica máquina que construye nuestros tiempos y nuestros mundos. Todo lo que recordamos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, la forma en que planificamos, depende de la historia que cada uno de nosotros ha sido capaz de construir. Y es tan tremendo el impacto que esto genera que el mundo se transforma en una representación tridimensional de mi propio interior. Pensemos si estoy triste, si estoy apenado, todo pierde color, todo se vuelve gris, todo se vuelve frío. Si estoy enamorado, las luces se encienden, la realidad se llena de color y hasta el clima es cálido. Cuando algo me gusta, el tiempo pasa a una velocidad asombrosa. Si estoy aburrido, esta charla se vuelve insoportable. Todos nosotros llevamos en nuestro interior esta máquina. Y esta máquina es tan maravillosa que no solamente construye las historias en las que sentimos, pensamos, planificamos y obramos, sino que es una máquina que además incluye la construcción de los tiempos en donde esas historias se dan. Y como las historias son tan distintas, esta máquina construye tiempos distintos. Esto que parece difícil, permítanme un ejemplo como para más o menos traducir. Pensemos en la última hora antes de haber venido acá o en la última hora que hemos transitado juntos compartiendo este fantástico evento. Cada recuerdo que tengamos en donde hay una sucesión de elementos, primero una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, es una historia que estamos construyendo en un tiempo lineal. Sin embargo, perfectamente puede haber habido montones de momentos, montones de instantes, en donde en un mismo instante hemos recreado múltiples vivencias, múltiples pensamientos.
Ahí no se trata de un tiempo lineal y sucesivo. Se trata de que en un mismo instante hay múltiples tiempos. Es decir, esta máquina que todos transportamos construye nuestras historias, construye nuestros mundos y construye nuestros tiempos. Pero, ¿vieron cuando todo viene bien y pero, justamente, hay un dato sencillo, simple, pero muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que esta fantástica máquina siempre trabaja con la última versión que hemos construido del mundo y del tiempo. Esto uno puede decir, qué fantástico, porque está siempre actualizado, como si fuese un programa o algo que se actualiza automáticamente. Sí, es verdad, pero el problema de esto es que si nosotros no estamos al timón de nuestra máquina sigue repitiendo el mismo modelo mientras pasa el tiempo. Y ese mismo modelo que vamos repitiendo, terminamos volviéndonos adictos a él. Y si no, ¿cómo se entiende que tantas veces recreamos la misma obra de teatro con diferentes actores en lo que es la dramatización de nuestra vida? ¿Cómo es posible que sabiendo que no debo cometer determinados errores o tener determinadas cosas que modificar, las sigo repitiendo? Y esto sucede porque cuando no actualizamos, cuando no nos ponemos al timón nosotros de la máquina sigue repitiendo la última versión. Nuestro interior neuroquímico se acostumbra y luego se vuelve adicto. Y acá no hay inteligencia que valga. Entonces, si esto es así, la pregunta podría ser perfectamente, ¿cómo hacemos para ponernos al timón de nuestra máquina? Miren, las respuestas que tengo para dar a esa pregunta son bastante sencillas y evidentes, pero permítanme que aunque sea un repaso entre todos, podamos hacerlo. Si es una máquina, ¿no es acaso legítimo que la primera pregunta que me formule sea ¿qué tipo de combustible le doy? Ninguno de todos nosotros creo que utiliza un combustible indebido en su auto. Sin embargo, nosotros consumimos en general azúcar, harinas refinadas, o sea, todo lo más adictivo, para después querer que nuestra máquina no sea adictiva. No comemos por demanda, comemos por horario. O sea que no utilizamos la alimentación para poder activar un montón de grupos celulares que están distribuidos en todo nuestro interior y que conforman esta maquinaria. Porque también les quiero contar algo muy importante. Esta máquina de la que estamos hablando no habita en nuestro cerebro. En nuestro interior hay montones de grupos celulares distribuidos que tienen que ser activados, sincronizados y coordinados, y ahí sí es cierto, por un gran tablero de comando que está acá detrás del lóbulo frontal. Si seguimos en esto de apropiarnos de nuestra máquina, que fue lo que me disgregó, podemos ver de nuevo y decir, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Por ejemplo, ¿podrías aprender a relajarte un poco antes de irte a dormir? Digo, porque si no, después en la noche seguís trabajando y te levantás a la mañana más cansado de lo que te acostaste. O, por ejemplo, ¿podré poner en mi agenda semanal cotidiana un poco de una caminata, un hobby? Pero no un deporte solamente para ser campeón mundial de algo, porque empiezo a andar en bicicleta y a la semana quiero ser campeón mundial. Porque como estoy tan adicto a la adrenalina, cualquier cosa que quiero colocar para disfrutar se tiñe de adrenalina y luego me vuelve loco. Y lo que era un partidito de domingo es la Copa Mundial Intergaláctica. ¿Se entendió? Y además lo tengo que publicar, porque no alcanza con yo saberlo. Sí, esa fue gratis. No estaba en el libreto, si preguntan eso. Esto significa, tengo que ponerme y comprarme algún aparato que muestre los kilómetros, los segundos, las pulgadas. Y si esta vez tardé no sé cuánto, la semana que viene mucho menos, porque si no, no puedo publicar nada. Y si no publico, no soy. Qué locos, ¿no? Retomemos, perdón. Entonces, ¿y si me alimento un poquito mejor? ¿Y si aprendo a relajarme para descansar?
Y si hago alguna actividad física amándola, disfrutándola, y si hago algo de jardinería, y si estudio algún idioma, o si ejecuto algún instrumento musical, pero no para ser campeón mundial de nada, o si estudio de algo que no es mi materia, para no estar leyendo siempre más de lo mismo. Y entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a nutrir, voy a expandir. Cuando uno le dice estas cosas a la gente, porque a diario uno recibe consultas de qué hago para ser persona, digamos. Entonces la gente a uno mira como diciendo, qué lindo, sí. Como diciendo, qué poquito, ¿cómo sabes que no te pagué la consulta, no? Entonces, ahora, sí, es como lindo pero poco, por decirlo. Ahora, discúlpenme, ¿quién dijo que poco es poco? ¿Quién dijo que poco es poco? Hace 10 minutos atrás estábamos todos de acuerdo que poco es infinitamente mejor que nada. Y ahora resulta que eso es poco y por eso no alcanza. Hagan poco, amen poco, pero amen. Amen lo que hacen, aunque parezca poco. Y sepan que cuando están haciendo todos estos pedacitos de poco, se están convirtiendo en la mejor versión, en la más evolucionada versión de cada uno de ustedes mismos. ¿No será que poco es uno de esos montones de términos que utilizamos cuando queremos un poco dejar así como tapadito que estamos adictos a nuestra manera de ser y no sabemos cómo dejar de serlo? ¿No será que poco es una de esas palabras que usamos cada tanto, entre otras muchas, para decir, mira, me llené de datos que no sé cómo utilizar? Yo sé que son capaces de hacer poco, pero el proceso de desintoxicación siempre es difícil. Hoy, al igual que hace ya unos cuantos años, en aquellas caminatas hacia la universidad, nos volvemos a encontrar en este cálido y confortable salón de conferencias. Hoy, ustedes y yo estamos nuevamente reunidos. Y por esa causalidad que siempre emerge cuando uno construye tiempos, estamos reunidos tratando de compartir y de aprender cómo utilizar esta maravillosa máquina que todos transportamos y pasar a poseerla. Y por este reencuentro y por este tiempo, permítanme decirles a todos y cada uno de ustedes, en particular a cada uno de ustedes, muchas gracias por haberme acompañado en aquel entonces. Muchas gracias por haberme acompañado desde siempre. Muy amables.